Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en una historia bastante impactante y personal, una historia que involucra a una de las actrices más queridas de Turquía, Demet Özdemir. El título lo dice todo, Demet Özdemir y su lucha, espasmos musculares le impidieron caminar. Sí, como escucharon. La talentosa Demet, a quien hemos visto brillar en tantas series y películas, enfrentó una situación muy seria que la afectó profundamente y en cierto momento, llegó a impedirle caminar. Y créanme, esto es mucho más profundo de lo que la simple frase sugiere. Vamos a explorar juntos esta historia, entender qué le pasó, cómo lo superó y qué podemos aprender de ella. Así que prepárense para escuchar, aprender y reflexionar. Antes de empezar, por supuesto, no puedo dejar de invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, empecemos. Demet Özdemir, una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Su nombre evoca imágenes de éxito, belleza y talento. Desde sus inicios ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su encanto, su carisma y, por supuesto, su increíble habilidad actoral. La hemos visto en dramas románticos, comedias y producciones que han liderado las listas de popularidad. Pero como muchas veces sucede con las figuras públicas, la vida de Demet no siempre ha sido un camino de rosas. En 2019, Demet reveló que había estado lidiando con espasmos musculares que en ocasiones la dejaron incapacitada. Esto no es algo que se publique de inmediato. Los artistas, los actores, las personas públicas en general, tienden a proteger su vida privada. Sin embargo, la gravedad de la situación obligó a Demet a compartirlo con el mundo. Y es que ¿cómo ocultar algo que te impide, literalmente, caminar? Imaginen por un momento la frustración y el miedo que deben haber sentido. Una persona activa, llena de energía, que de repente se ve limitada por su propio cuerpo. Los espasmos musculares son contracciones involuntarias de los músculos. Pueden ser leves y pasajeros, o pueden ser intensos y dolorosos, impidiendo el movimiento. En el caso de Demet, estos espasmos eran severos y, en algunas ocasiones, le dificultaban caminar e incluso permanecer de pie. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Qué causó estos espasmos? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante y, en cierto modo, más común de lo que podríamos pensar. La causa principal detrás de los espasmos de Demet fue, en gran medida, el estrés y la ansiedad. Sí, ese enemigo silencioso que afecta a tanta gente, incluso a las celebridades que parecen tenerlo todo. La vida de una actriz, especialmente una tan exitosa como Demet, es frenética. Horas de rodaje, viajes constantes, entrevistas, eventos, la presión de mantener una imagen pública impecable. Todo esto genera un nivel de estrés increíble. Y el estrés, como sabemos, tiene múltiples manifestaciones físicas. Puede afectar al estómago, al corazón, al sistema nervioso y, por supuesto, a los músculos. En el caso de Demet, el estrés se tradujo en espasmos musculares. Su cuerpo, sometido a una tensión constante, reaccionó de esta manera. Es como si el cuerpo gritara basta, a través de estas dolorosas contracciones. Es una señal de alarma que no debemos ignorar. Profundicemos un poco más en cómo el estrés afecta al cuerpo y cómo se relaciona con los espasmos musculares. El estrés, en su esencia, es la respuesta del cuerpo a cualquier demanda o amenaza. Puede ser físico, emocional o psicológico. Cuando experimentamos estrés, el cuerpo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas preparan al cuerpo para la lucha o huida. El ritmo cardíaco se acelera, la respiración se vuelve más rápida, y los músculos se tensan en preparación para la acción. Esta respuesta es útil en situaciones de peligro, pero cuando el estrés se vuelve crónico, puede tener efectos devastadores en la salud. En el caso de los músculos, la tensión constante provocada por el estrés puede llevar a una serie de problemas. Los músculos pueden contraerse y permanecer tensos, incluso cuando no hay necesidad de una respuesta de lucha o huida. Esta tensión prolongada puede provocar dolor, rigidez y, por supuesto, espasmos. Los espasmos musculares son contracciones repentinas e involuntarias que pueden ser muy dolorosas e interferir con el movimiento. Además del estrés, hay otros factores que pueden contribuir a los espasmos musculares.
La deshidratación, la falta de electrolitos como el potasio, el magnesio y el calcio, la falta de sueño, la fatiga muscular y ciertos medicamentos también pueden desencadenar espasmos. En el caso de Demet, es probable que una combinación de factores, incluyendo el estrés, la fatiga y posiblemente una mala postura, contribuyera a sus problemas musculares. Es importante entender que el estrés no es algo que podamos simplemente superar. Es una respuesta biológica compleja que requiere un enfoque holístico para su manejo. Esto implica identificar las fuentes de estrés, aprender a manejar las respuestas al estrés y tomar medidas para reducir los efectos negativos en el cuerpo y la mente. En el caso de Demet, como veremos más adelante, abordó el estrés a través de una combinación de terapias, cambios en el estilo de vida y, sobre todo, la determinación de recuperar su salud. Otro factor importante que contribuyó a los espasmos de Demet fue, aparentemente, la mala postura y el uso excesivo de tacones altos. Ya saben, la vida de una actriz exige cierto glamour. Las alfombras rojas, las presentaciones, las sesiones de fotos. Todo requiere una imagen cuidada, y los tacones altos son un elemento casi indispensable. Sin embargo, el uso prolongado de tacones, sumado a una mala postura, puede sobrecargar los músculos de la espalda, las piernas y los pies, exacerbando cualquier problema existente. El uso de tacones altos, en particular, puede tener un impacto significativo en la postura y la salud muscular. Cuando usamos tacones altos, el cuerpo se ve obligado a adoptar una postura antinatural. La pelvis se inclina hacia adelante, lo que aumenta la curvatura de la columna lumbar, la parte baja de la espalda. Esto puede ejercer presión sobre los músculos de la espalda, provocando dolor y espasmos. Además, los tacones altos desplazan el centro de gravedad del cuerpo hacia adelante, lo que obliga a los músculos de las piernas y los pies a trabajar más duro para mantener el equilibrio. Esto puede provocar fatiga muscular, calambres y espasmos. Los músculos de la pantorrilla, en particular, se contraen para mantener el pie en posición vertical, lo que puede aumentar el riesgo de espasmos. El uso prolongado de tacones altos también puede afectar la alineación de las articulaciones, incluyendo las rodillas y los tobillos. Esto puede aumentar el riesgo de lesiones y, a largo plazo, puede contribuir al desarrollo de problemas como la artritis. La mala postura, en general, también puede contribuir a los problemas musculares. Una mala postura, como encorvarse o encorvar la espalda, puede sobrecargar los músculos y las articulaciones. Esto puede provocar dolor, rigidez y espasmos. Una mala postura también puede comprimir los nervios, lo que puede provocar dolor, hormigueo y entumecimiento en las extremidades. Para combatir los efectos negativos de los tacones altos y la mala postura, es importante tomar medidas para mejorar la postura y proteger la salud muscular. Esto puede incluir: usar tacones con moderación, si es necesario usar tacones altos, trate de limitar su uso y elegir tacones con una altura más baja y un buen soporte. Usar plantillas, las plantillas pueden ayudar a amortiguar el impacto y proporcionar soporte adicional para los pies y los tobillos. Estirar y fortalecer los músculos, realice ejercicios de estiramiento y fortalecimiento para los músculos de la espalda, las piernas y los pies. Prestar atención a la postura, sea consciente de su postura y trate de mantener la espalda recta y los hombros relajados. Tomar descansos, si trabaja sentado durante mucho tiempo, tome descansos regulares para levantarse, estirarse y caminar. Considerar alternativas, si es posible, considere usar zapatos más cómodos y prácticos, especialmente en su día a día. Además, no podemos olvidar el ritmo de vida tan acelerado que implica el trabajo de Demet. Los rodajes son largos, las jornadas extenuantes y el tiempo para el descanso y la recuperación, a menudo, es limitado. La falta de sueño, una alimentación irregular y la falta de ejercicio físico adecuado son otros factores que pudieron influir negativamente en su salud muscular. El ritmo frenético de trabajo en la industria del entretenimiento es bien conocido. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes, la presión por cumplir plazos y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden agotar a cualquier persona, incluso a las más resilientes. La falta de descanso adecuado es un factor importante en este contexto. El sueño es fundamental para la salud física y mental. Durante el sueño, el cuerpo se repara y se regenera.
Los músculos se relajan, y el cuerpo libera hormonas que ayudan a la curación y la recuperación. La falta de sueño puede provocar fatiga muscular, dolor y espasmos. También puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar el estrés y afectar el estado de ánimo. Una alimentación irregular y poco saludable también puede contribuir a los problemas musculares. Una dieta deficiente en nutrientes esenciales, como proteínas, vitaminas y minerales, puede debilitar los músculos y aumentar el riesgo de espasmos. El consumo excesivo de alimentos procesados, azucarados y grasos puede aumentar la inflamación y el dolor. La falta de ejercicio físico adecuado es otro factor importante. El ejercicio regular ayuda a fortalecer los músculos, a mejorar la flexibilidad y a reducir el estrés. La falta de ejercicio puede provocar debilidad muscular, rigidez y un mayor riesgo de lesiones. Para combatir los efectos negativos del ritmo de vida acelerado, es importante tomar medidas para priorizar la salud y el bienestar. Esto puede incluir: establecer una rutina de sueño regular trate de dormir de 7 a 8 horas cada noche. Adoptar una alimentación equilibrada consuma una dieta rica en nutrientes esenciales, incluyendo proteínas, vitaminas y minerales. Hacer ejercicio regularmente realice actividad física de forma regular, eligiendo actividades que le gusten y que se adapten a su nivel de condición física. Administrar el estrés aprenda a manejar el estrés a través de técnicas como la meditación, el yoga o la respiración profunda. Tomar descansos regulares durante las largas jornadas de trabajo, tome descansos regulares para estirarse, caminar y relajarse. Buscar apoyo no dude en buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales de la salud mental. Entonces, ¿cómo enfrentó Demet esta situación? ¿Qué hizo para recuperar su movilidad y su bienestar? La respuesta es multifacética y, como suele suceder, implica una combinación de terapias, cambios en el estilo de vida y, sobre todo, mucha determinación. En primer lugar, Demet buscó ayuda médica profesional. Acudió a fisioterapeutas, neurólogos y otros especialistas que pudieron diagnosticar su problema y recomendar un tratamiento adecuado. Los fisioterapeutas seguramente le recomendaron ejercicios para fortalecer los músculos, mejorar la postura y aliviar el dolor. La electroterapia, el masaje y otras técnicas también pudieron ser útiles. La fisioterapia es un componente crucial en el tratamiento de los espasmos musculares y otros problemas relacionados con el movimiento. Los fisioterapeutas son profesionales de la salud que se especializan en el diagnóstico y tratamiento de problemas físicos. Utilizan una variedad de técnicas para ayudar a los pacientes a recuperar la movilidad, reducir el dolor y mejorar la función física. En el caso de Demet, la fisioterapia probablemente incluyó: evaluación el fisioterapeuta evaluó la postura, la fuerza muscular, la flexibilidad y el rango de movimiento de Demet. Ejercicios terapéuticos el fisioterapeuta le recomendó ejercicios específicos para fortalecer los músculos, mejorar la postura y aliviar el dolor. Estos ejercicios pueden incluir ejercicios de estiramiento, ejercicios de fortalecimiento y ejercicios de equilibrio. Terapia manual el fisioterapeuta utilizó técnicas manuales, como el masaje, la movilización articular y la terapia miofascial, para aliviar el dolor, reducir la tensión muscular y mejorar el rango de movimiento. Modalidades físicas el fisioterapeuta utilizó modalidades físicas, como la electroterapia, el ultrasonido y la terapia de calor o frío, para aliviar el dolor, reducir la inflamación y promover la curación. Educación el fisioterapeuta educó a Demet sobre su condición, le enseñó técnicas para controlar el dolor y le proporcionó recomendaciones sobre cómo mejorar su postura y su estilo de vida. Los ejercicios terapéuticos son una parte fundamental de la fisioterapia. Estos ejercicios están diseñados para fortalecer los músculos, mejorar la flexibilidad y mejorar el rango de movimiento. El tipo de ejercicios que se recomiendan dependerá de la condición específica del paciente y sus objetivos. Algunos ejemplos de ejercicios terapéuticos que pueden ser útiles para los espasmos musculares incluyen: estiramientos los estiramientos ayudan a mejorar la flexibilidad y a reducir la tensión muscular.
Es importante estirar los músculos de forma regular, especialmente después de la actividad física o cuando se siente tensión. Ejercicios de fortalecimiento. Los ejercicios de fortalecimiento ayudan a fortalecer los músculos y a mejorar la resistencia. Los ejercicios de fortalecimiento pueden incluir el uso de pesas, bandas de resistencia o el propio peso corporal. Ejercicios de equilibrio. Los ejercicios de equilibrio ayudan a mejorar la estabilidad y a reducir el riesgo de caídas. Los ejercicios de equilibrio pueden incluir el uso de tablas de equilibrio, el yoga o el tai chi. Ejercicios de postura. Los ejercicios de postura ayudan a mejorar la alineación del cuerpo y a reducir la tensión muscular. Los ejercicios de postura pueden incluir el uso de espejos para verificar la postura, ejercicios de respiración y ejercicios de fortalecimiento de los músculos centrales. La terapia manual es otra parte importante de la fisioterapia. La terapia manual es una técnica que utiliza las manos del fisioterapeuta para evaluar y tratar los problemas físicos. El fisioterapeuta puede utilizar una variedad de técnicas manuales como el masaje, la movilización articular y la terapia miofascial, para aliviar el dolor, reducir la tensión muscular y mejorar el rango de movimiento. Las modalidades físicas son técnicas que utilizan energía para tratar los problemas físicos. Los fisioterapeutas pueden utilizar una variedad de modalidades físicas, como la electroterapia, el ultrasonido y la terapia de calor o frío, para aliviar el dolor, reducir la inflamación y promover la curación. Los neurólogos, por su parte, probablemente le recetaron medicamentos para controlar los espasmos y reducir el dolor. En algunos casos, se pueden utilizar relajantes musculares o antiinflamatorios. Sin embargo, es fundamental destacar que la medicación es solo una parte del tratamiento. No soluciona el problema de raíz, sino que simplemente alivia los síntomas. Los medicamentos que pueden ser recetados para los espasmos musculares incluyen relajantes musculares. Estos medicamentos ayudan a relajar los músculos y a reducir los espasmos. Algunos ejemplos incluyen ciclobenzaprina, carisoprodol y metaxalona. Los relajantes musculares pueden tener efectos secundarios, como somnolencia, mareos y sequedad en la boca. Analgésicos. Los analgésicos, como el paracetamol, el ibuprofeno y el naproxeno, pueden ayudar a aliviar el dolor. Los analgésicos pueden tener efectos secundarios, como problemas gastrointestinales y daño hepático. Antiinflamatorios. Los antiinflamatorios, como los corticosteroides, pueden ayudar a reducir la inflamación y el dolor. Los antiinflamatorios pueden tener efectos secundarios, como aumento de peso, aumento de la presión arterial y problemas óseos. Anticonvulsivos. Algunos anticonvulsivos, como la gabapentina y la pregabalina, pueden ser utilizados para tratar los espasmos musculares. Los anticonvulsivos pueden tener efectos secundarios, como somnolencia, mareos y cambios en el estado de ánimo. Inyecciones de toxina botulínica, Botox. En algunos casos, se pueden utilizar inyecciones de Botox para relajar los músculos y reducir los espasmos. Las inyecciones de Botox pueden tener efectos secundarios, como dolor en el sitio de la inyección y debilidad muscular. Es importante destacar que los medicamentos solo alivian los síntomas y no curan la causa subyacente de los espasmos musculares. Es fundamental identificar y tratar la causa subyacente para obtener un alivio duradero. Los medicamentos deben ser utilizados bajo la supervisión de un médico y deben ser tomados según las indicaciones. Además de la terapia física y la medicación, Demet tomó una serie de medidas para modificar su estilo de vida. Esto fue crucial para su recuperación. Redujo su nivel de estrés en la medida de lo posible. Aprender a gestionar el estrés es fundamental para la salud física y mental. Existen muchas técnicas que pueden ayudar, como la meditación, el yoga, la respiración profunda, la práctica de hobbies, pasar tiempo con seres queridos y buscar apoyo profesional si es necesario. La gestión del estrés es un proceso continuo que implica identificar las fuentes de estrés, aprender a manejar las respuestas al estrés y tomar medidas para reducir los efectos negativos en el cuerpo y la mente. Hay muchas técnicas efectivas para gestionar el estrés, incluyendo técnicas de relajación. Las técnicas de relajación ayudan a reducir la tensión muscular, disminuir el ritmo cardíaco y reducir la ansiedad.
Algunas técnicas de relajación incluyen la meditación, el yoga, la respiración profunda, la visualización guiada y la relajación muscular progresiva. Ejercicio físico El ejercicio físico es una excelente manera de reducir el estrés. La actividad física libera endorfinas, que tienen efectos positivos en el estado de ánimo y ayudan a reducir la ansiedad y la depresión. Dieta saludable Una dieta saludable puede ayudar a reducir el estrés. Es importante consumir una dieta rica en nutrientes esenciales, incluyendo proteínas, vitaminas y minerales. Evite el consumo excesivo de alimentos procesados, azucarados y grasos. Sueño adecuado Dormir lo suficiente es esencial para reducir el estrés. Intente dormir de 7 a 8 horas cada noche. Establecer límites Aprenda a decir no a las tareas que no puede realizar y establezca límites claros en su vida personal y profesional. Organización y planificación Organice y planifique sus actividades para reducir la sensación de abrumo y estrés. Hobbies y actividades recreativas Dedique tiempo a sus hobbies y actividades recreativas para relajarse y disfrutar de la vida. Apoyo social Busque apoyo de amigos, familiares o un terapeuta. Hablar con alguien sobre sus problemas puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Terapia La terapia, como la terapia cognitivo-conductual, TCC, puede ayudar a identificar y cambiar los patrones de pensamiento negativos y a desarrollar estrategias efectivas para manejar el estrés. Dennett también prestó más atención a su postura. Se aseguró de caminar correctamente, de sentarse con la espalda recta y de utilizar calzado más cómodo, especialmente en su día a día. Dejó de usar tacones tan a menudo y priorizó la salud de sus pies y de su espalda. La corrección de la postura es un componente importante en la gestión de los espasmos musculares. Una mala postura puede sobrecargar los músculos y las articulaciones, lo que puede provocar dolor, rigidez y espasmos. La corrección de la postura implica adoptar una postura adecuada en todas las actividades diarias, incluyendo caminar, sentarse, estar de pie y levantar objetos. Aquí hay algunos consejos para mejorar la postura. Caminar Camine con la cabeza erguida, los hombros relajados y la espalda recta. Evite encorvarse o encorvar la espalda. Estar de pie Párese con los pies ligeramente separados, las rodillas ligeramente flexionadas y la espalda recta. Sentarse Siéntese con la espalda recta, los hombros relajados y los pies apoyados en el suelo. Use un cojín lumbar para brindar soporte adicional a la espalda baja. Levantar objetos Doble las rodillas y mantenga la espalda recta al levantar objetos. Sostenga el objeto cerca de su cuerpo. Usar calzado adecuado Use zapatos con buen soporte y evite usar tacones altos durante largos periodos de tiempo. Ejercicios de fortalecimiento Realice ejercicios para fortalecer los músculos de la espalda, el abdomen y el cuello. Estiramientos Estire los músculos de la espalda, los hombros y el cuello de forma regular. Conciencia corporal Preste atención a su postura durante todo el día y corrija cualquier problema que note. La alimentación también jugó un papel importante. Una dieta equilibrada y rica en nutrientes es esencial para la salud muscular. Dennett se aseguró de consumir suficientes proteínas, vitaminas y minerales, especialmente magnesio y potasio, que son fundamentales para la función muscular. Evitó el consumo excesivo de alimentos procesados, azucarados y grasos, que pueden agravar la inflamación y el dolor. La nutrición juega un papel fundamental en la salud muscular y en la prevención y el tratamiento de los espasmos musculares. Una dieta equilibrada y rica en nutrientes esenciales puede ayudar a fortalecer los músculos, reducir la inflamación y mejorar la función muscular. Aquí hay algunos consejos nutricionales para la salud muscular. Proteínas Las proteínas son esenciales para la construcción y reparación de los músculos. Consuma suficientes proteínas a lo largo del día, incluyendo fuentes como carne, pescado, pollo, huevos, frijoles, lentejas, tofu y productos lácteos.
Carbohidratos Los carbohidratos proporcionan energía para los músculos. Elija carbohidratos complejos como granos integrales, frutas y verduras. Grasas saludables Las grasas saludables son importantes para la salud general y pueden ayudar a reducir la inflamación. Incluya grasas saludables en su dieta, como aceite de oliva, aguacate, nueces y semillas. Vitaminas y minerales Las vitaminas y minerales son esenciales para la función muscular. Asegúrese de consumir suficientes vitaminas y minerales, incluyendo magnesio, potasio, calcio, vitamina D y vitamina B12. Magnesio El magnesio es esencial para la función muscular y puede ayudar a prevenir los espasmos musculares. Consuma alimentos ricos en magnesio como hojas verdes, nueces, semillas, frijoles y aguacate. Potasio El potasio es importante para el equilibrio de líquidos y electrolitos, y puede ayudar a prevenir los calambres musculares. Consuma alimentos ricos en potasio como plátanos, patatas, espinacas y frijoles. Calcio El calcio es importante para la contracción muscular y la salud ósea. Consuma alimentos ricos en calcio como productos lácteos, hojas verdes, tofu y salmón enlatado con huesos. Vitamina D La vitamina D es importante para la salud ósea y muscular. Consuma alimentos ricos en vitamina D como pescado graso, yema de huevo y productos lácteos fortificados. Vitamina B12 La vitamina B12 es importante para la función nerviosa y muscular. Consuma alimentos ricos en vitamina B12 como carne, pescado, huevos y productos lácteos. Hidratación Beba suficiente agua para mantener los músculos hidratados y prevenir los calambres musculares. Evitar alimentos procesados Evite el consumo excesivo de alimentos procesados, azucarados y grasos, que pueden agravar la inflamación y el dolor. Suplementos En algunos casos, se pueden considerar suplementos, como magnesio y potasio, pero siempre es recomendable consultar a un médico o dietista antes de tomar suplementos. El ejercicio físico regular fue otro pilar fundamental en su recuperación. La actividad física ayuda a fortalecer los músculos, a mejorar la flexibilidad y a reducir el estrés. Demet incorporó ejercicios de bajo impacto, como caminar, nadar o practicar yoga, que no sobrecargan los músculos y articulaciones. El ejercicio físico regular es esencial para la salud muscular y el bienestar general. La actividad física ayuda a fortalecer los músculos, mejorar la flexibilidad, reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Aquí hay algunos consejos para incorporar el ejercicio en su rutina diaria. Elija actividades que disfrute Es más probable que se mantenga constante con una rutina de ejercicio si disfruta de las actividades que realiza. Pruebe diferentes actividades para encontrar las que más le gusten. Comience gradualmente Si no está acostumbrado a hacer ejercicio, comience gradualmente y aumente la intensidad y la duración de sus entrenamientos con el tiempo. Establezca metas realistas Establezca metas realistas para evitar la desmotivación. Encuentre un compañero de ejercicio Hacer ejercicio con un amigo o familiar puede ayudar a mantener la motivación. Varíe sus entrenamientos Varíe sus entrenamientos para evitar el aburrimiento y trabajar diferentes grupos musculares. Escuche a su cuerpo Si siente dolor, pare y descanse. Ejercicios de bajo impacto Los ejercicios de bajo impacto, como caminar, nadar, andar en bicicleta y yoga, son excelentes opciones para las personas con espasmos musculares, ya que no sobrecargan los músculos y articulaciones. Ejercicios de fortalecimiento Los ejercicios de fortalecimiento, como el uso de pesas ligeras, bandas de resistencia y el propio peso corporal, pueden ayudar a fortalecer los músculos y mejorar la fuerza. Estiramientos Los estiramientos ayudan a mejorar la flexibilidad y a reducir la tensión muscular. Estire los músculos de forma regular, especialmente después de la actividad física.
Yoga y pilates el yoga y el pilates son excelentes opciones para mejorar la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio y la postura. Consulte a un profesional si no está seguro de qué ejercicios son adecuados para usted, consulte a un fisioterapeuta o entrenador personal. Por supuesto, no podemos olvidar el apoyo de sus seres queridos. Contar con el cariño y la comprensión de la familia y los amigos es fundamental para superar cualquier adversidad. El apoyo emocional es un componente crucial en la recuperación. El apoyo emocional juega un papel fundamental en la recuperación de cualquier enfermedad o problema de salud. Contar con el cariño, la comprensión y el aliento de la familia y los amigos puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, y a mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida. Aquí hay algunos consejos para obtener apoyo emocional. Comuníquese con sus seres queridos. Hable con su familia y amigos sobre sus sentimientos y necesidades. Acepte la ayuda. Permítales ayudarlo y apoyarlo en su recuperación. Busque apoyo profesional. Si necesita apoyo adicional, considere buscar la ayuda de un terapeuta o consejero. Únase a un grupo de apoyo. Unirse a un grupo de apoyo puede brindarle la oportunidad de conectarse con otras personas que están pasando por experiencias similares y compartir sus sentimientos y experiencias. Practique la autocompasión. Sea amable y comprensivo consigo mismo. Realice actividades que disfrute. Dedique tiempo a actividades que le gusten y le ayuden a relajarse y reducir el estrés. La historia de Demet es un testimonio de resiliencia y perseverancia. A pesar de los desafíos, supo enfrentar su problema con valentía y determinación. Se sometió a tratamientos, cambió su estilo de vida y nunca perdió la esperanza. Y poco a poco logró superar los espasmos musculares y recuperar su movilidad. Hoy en día, Demet sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Continúa brillando en la pantalla, demostrando su talento y su profesionalismo. Su historia es un ejemplo de cómo el cuidado de la salud es fundamental, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Es un recordatorio de que el estrés puede afectar a cualquiera, y que es importante tomar medidas para proteger nuestra salud física y mental. También es importante destacar que la historia de Demet nos enseña que la información y la visibilidad son importantes para romper estigmas. Al compartir su experiencia, Demet contribuyó a que otras personas que sufren de espasmos musculares o problemas similares se sintieran menos solas y buscaran ayuda profesional. La visibilidad de celebridades como Demet Özdemir al hablar sobre problemas de salud como los espasmos musculares es crucial para romper estigmas y normalizar conversaciones sobre el bienestar físico y mental. Al compartir sus experiencias, estas figuras públicas pueden tener un impacto significativo en la sociedad. Normalización de la conversación. Al hablar abiertamente sobre sus luchas personales, las celebridades pueden ayudar a normalizar las conversaciones sobre problemas de salud mental y física. Esto puede hacer que sea más fácil para las personas hablar sobre sus propios problemas y buscar ayuda. Reducción del estigma. La visibilidad de las celebridades puede ayudar a reducir el estigma asociado con los problemas de salud. Al compartir sus experiencias, pueden demostrar que estos problemas pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su estatus o éxito. Inspiración y empoderamiento. Las celebridades pueden inspirar a otras personas a buscar ayuda y a tomar medidas para cuidar su salud. Sus historias de superación pueden ser muy motivadoras. Concientización. Al compartir sus historias, las celebridades pueden aumentar la conciencia sobre los problemas de salud mental y física y educar al público sobre los síntomas, el tratamiento y la prevención. Promoción de la búsqueda de ayuda. La visibilidad de las celebridades puede animar a las personas a buscar ayuda profesional. Al ver que sus ídolos han buscado ayuda, las personas pueden sentirse más cómodas buscando ayuda para sus propios problemas. Influencia en la sociedad. Las celebridades tienen una gran influencia en la sociedad, y su apoyo a las causas de salud mental y física puede tener un impacto significativo en las políticas y la financiación de la investigación y los servicios de salud. Y para aquellos que estén pasando por una situación similar, el mensaje es claro: no están solos.
Busquen ayuda, cuídense y no se rindan. La recuperación es posible y la vida puede volver a ser plena y feliz. Entonces, ¿qué podemos aprender de la experiencia de Demet Özdemir? Primero, la importancia de escuchar a nuestro cuerpo. No ignoremos las señales de alarma, como el dolor, la fatiga o los espasmos musculares. Segundo, la necesidad de cuidar nuestra salud física y mental. El estrés y la ansiedad pueden afectar gravemente nuestra salud. Tercero, la importancia de buscar ayuda profesional. No tengamos miedo de acudir a médicos, fisioterapeutas y otros especialistas. Y finalmente, la importancia de la perseverancia y la determinación. La recuperación requiere tiempo y esfuerzo, pero es posible. Creo que es importante recordar que la salud no es un lujo, sino una necesidad. Es fundamental prestar atención a nuestro cuerpo, escuchar sus señales y tomar medidas para cuidarlo. El bienestar físico y mental es la base para una vida plena y feliz. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia sobre Demet Özdemir y su lucha contra los espasmos musculares. Es una historia inspiradora y nos enseña mucho sobre la importancia del cuidado personal y la resiliencia. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Conocían esta historia de Demet? ¿Les resultó interesante? ¿Han experimentado alguna vez espasmos musculares o problemas similares? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. No duden en compartir sus reflexiones y experiencias. Y ahora, por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.